Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Qué Me he gusto, puesto sí, para no estar pegado a la pantalla. perfecto. Se te escucha. Qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo? Pues desde el 2013, quizás, ¿no? Asturias, En ¿no? Durango. Por ahí. No, Durango. Ah, Creo que fue Durango, ¿no? Sí. Sí, en el ya me Congreso lío, de porque Gesta Sport, Durango. yo me lío ya de los Sí, congresos, pero 2013, 2013. mucho tiempo. Pero seguimos siendo los mismos, ¿no? Como tú has puesto Pues sí, en el texto. algo más de canas. Tú estás igual, tú estás igual. Sí, Sí, tú estás igual prácticamente. Sí, yo estoy con un bueno, poco más de canas, pelo blanco. también pasan los Pero bueno, años, ¿eh? Para todos. sí, para todos. Gracias a Dios, además. Pues mira, la oportunidad del confinamiento, ¿no? Que nos ha dado la posibilidad de aprovecharlo y en este caso yo lo he utilizado pues para retomar contactos, para actualizarnos, para adaptarnos a las nuevas tecnologías, que hoy en día el que no hace un directo parece que no existe y bueno, ya se va conectando la gente, así que el tema que teníamos para hoy, bueno, lo pusiste tú el título, es muy tuyo, ¿no? El fútbol como medio, no como fin. Algo genérico porque queríamos hablar de muchas cosas. Además, bueno, todo el mundo coincidimos en lo mismo y lo he estado viendo por todo lo que han escrito hoy en las redes sociales, que más allá del fútbol que tienes, que es mucho, y la mochila llena de experiencias, te decían el gran filósofo, he leído por ahí que te decía, ¿no? Apasionado de la lectura, se nota en tus charlas y en tus temas que siempre tienes presente la filosofía, la psicología, bueno, un libro abierto, John. Así que si quieres, damos el pistoletazo de salida. Cuando tú quieras. Bueno, a mí me gustaría, ya te conocen todos, obviamente, pero sí que me gustaría empezar, cuando yo te conocí, recientemente, bueno, acabas de venir de Sudáfrica o... Sí, un periodo vacacional, sí. Vale, Cuando estabas allí, finalices la ¿no? temporada, sí, estaba allí y unas vacaciones. Vale, pues estuviste 5 años, 5 5 temporadas, ¿puede ser? temporadas. Sí, Bueno, 5 a mí sí que me temporadas. gustaría empezar hablando de esa experiencia, porque sí, ahora sabemos todo el mundo dónde estás, pero bueno, al final todo lo que has hecho seguro que ha hecho que hoy seas quien eres, ¿no? Al final era lo que hablábamos, que la esencia sigue siendo la misma. A mí sí que me gustaría saber qué aprendizaje o qué te enseñó el vivir el fútbol en Sudáfrica, con, bueno, pues que ya sabemos que los recursos no tienen nada que ver con lo que hoy en día puedes estar disfrutando y qué te llevaste en la mochila para España en tu regreso. Bueno, primero fue un poco romper con todo, ¿no? Con toda la cultura europea, no solo de vida, sino también de entrenamiento y adentrarte un poco en un mundo totalmente diferente, ¿no? Además en un país bastante castigado, lo que era dentro del apartheid, ¿no? Por lo de blancos, negros, Uh etcétera. -huh. Y casualmente tuve la gran fortuna de vivir durante esos 5 años con una cultura de gente de color, que al final también te hace ver la vida desde otra perspectiva. Y luego África es un continente muy especial, ¿no? Que en cierta manera te engancha, te envuelve. Sí que también es verdad, tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Uh -huh. Porque al final, como suele decirse, hay que estar preparado también para el aprendizaje, es decir, las puedes ver pasar, pero si no las coges al vuelo no vale para nada, ¿no? Y yo estuve abierto para eso, ¿no? También por esa sensibilidad, ¿no? De la gente, ese carácter siempre de buen humor, muy agradecidos, donde prácticamente con poco son felices. Entonces, la verdad que conecté muy bien y desde ahí fue mucho más fácil, ¿no? Aunque también es verdad que luego el salto cultural era muy grande y eso te llevaba también a un mayor desgaste psicológico en el día a día, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas de una manera a la europea, pues en África todo es diferente, ¿no? Y Uh para -huh. recorrer 15 metros a veces cambias de dirección 10 veces. Entonces llegaba un momento que estabas todo el día estresado, ¿no? Pero ¿por qué hacemos así las cosas? ¿Por qué? Y luego al final te dabas cuenta que llegabas al mismo sitio donde ibas a llegar, pero a su manera. Y al final uno ya se acostumbra y dice, bueno, que esto sea como tiene que ser, porque ya sé que voy a Porque, ¿en qué llegar. condiciones estabas allí, yo? O No, sea, yo, ¿había material, no había material? ¿Cómo...? no, yo allí estaba bien, la verdad que era uno de los clubs más potentes de África y es decir, tenía un material básico, Uh pero -huh. al final, fíjate, luego trabajando en clubes de renombre como el Betis, en este caso en el Barcelona, sigo trabajando con el mismo material, es decir, el mismo material que Curioso. usaba allí,
curiosamente es el mismo que utilizo aquí, las picas, las vallas, los aros. Entonces, al final uno se amolda a todo y por ahí que te amoldas y a esas pequeñas costumbres y a la sencillez y ya pues no sales de ahí, ¿no? Porque realmente al final estás cómodo también. Ujú. La verdad que, bueno, luego te fuiste a Filipinas, ¿no? Fue la siguiente parada Sí, de esa selección. parada fue, la verdad que, bueno, llevaba ya 5 años en África, tenía la oportunidad de haber continuado allí. Lo que pasa es que el desgaste ya que tenía era mucho encima, a cuestas, ¿no? Y si no salía del país acababa conmigo. O sea, era así, ¿no? Ya llegaba un momento ya que, no la soledad que me apretaba, sino ya un poco los 5 años allí de ese desgaste, ¿no? Porque, como comentaba el otro día también, el europeo que más aguantó fueron 5 años que hice allí, fui el más longevo. Trabajé con Ujú. 4 cuerpos técnicos diferentes, con una cantidad de técnicos asistentes. Entonces el desgaste era muy grande y decidí un poco pues dejar la aventura, ¿no? También lo hice también con vistas a ponerme en el escaparate en España un poco, ¿no? Para ver si conseguía trabajo aquí. Y cuando volví a España me di cuenta con la realidad, realmente que no tenía hueco en ningún sitio, ¿no? Y bueno, porque esto no depende solo del trabajo que tú tengas, si tiene calidad o no, depende también mucho de las relaciones personales, de estar en Ujú. el momento oportuno, ese factor suerte. Y bueno, y estuve 7 meses en paro y la verdad que lo llevaba fatal, ¿no? Y me salió la posibilidad esta de ir a Filipinas y fui allí. Y claro, pero fue un escalón como era 10 veces atrás lo de África en cuanto a lo deportivo. Ujú. Y claro, lo pasé al principio mal, ¿no? Estuve, como suelo decir yo, un poco torcido, ¿no? Muy quejica de, joder, otra vez esto, pero ¿por qué se me niega esa oportunidad? Joder, parece aquí que a algunos les tiene que costar más, que hay que dar 20 vueltas para llegar a lo que a otros les cuesta menos. Pero al final me empecé a analizar a mí mismo y dije, pero vamos a ver, esta es la realidad y es la que hay. O sea, no tengo sitio en una liga en una liga de nivel y esto es lo que hay, yo lo cojo, lo dejo. Y la verdad que desde entonces lo disfruté muchísimo porque Pero me eso no te centré un... frenó, John, porque eso no te No, paró. es que es más, salí de allí siendo mejor entrenador porque lo que hice es Correcto. centrarme un poco en empezar a escribir, sobre todo, preparé ponencias, que la verdad que me llamaban mucho para dar ponencias. Y entonces lo que hice es un poco indagar en mí, en mi línea de Mm. pensamiento, un poco por qué hacía las cosas y fui desarrollando un modelo de trabajo todavía más optimizado que el que ya tenía. Y cuando me llamó el Betis, bueno, que recibí la llamada de aquí que se tiene, estaba muchísimo mejor preparado y curiosamente en un fútbol un poco más, menos desarrollado que el europeo, pero Ujú. me pilló muy, muy preparado. Y si no hubiera ido a Filipinas, seguramente no hubiera tenido la preparación necesaria para afrontar lo del Betis. Fíjate por dónde. Todo complementa y todo nos hace crecer. Y seguramente que ese paro de 7 meses también te supuso un punto de inflexión, ¿no? El poder Pues esperar ese tiempo, escucharte, saber cómo te sentiste, qué es lo que significaba para ti, cuáles eran tus objetivos. Al final todo eso es necesario también para avanzar. Pues mira, fíjate, hablando de eso, me acuerdo que cuando vine de África y no tenía trabajo, lo pasé fatal. Y no por el hecho de que no tenía problemas económicos, ¿no? Que al Ujú. final eso también es lo más importante a veces, ¿no? De ahí tener dinero para comer, para desenvolverte, para llevar una vida normal. No tenía ese problema, pero me faltaba un poco el tema de la pasión y de mi trabajo, ¿no? Porque al final, y lo pasé, pero fatal, ¿eh? Mi padre incluso le decía a mi madre, ¿qué le pasa a tu hijo que está torcido todo el día? Va a tener así esta cara hasta que encuentre trabajo. Y fíjate, cuando me quedé el paro, que la nueva situación, que después, cuando la restricción en el Betis, cuando Ujú. salimos de allí, pues lo curioso de todo esto fue que Dios me la puso delante y dije, esto no me va a pasar otra vez. Entonces me tomé ese tiempo como un regalo. Todo el tiempo que estuve en paro como un regalo. Y igual estuve en 12 países, visité 12 países en esos 6 7 meses porque sabía que cuando volviera a tener trabajo, como pasó, y ahora que estoy aquí en el Barcelona, sabía que mi cabeza iba a estar metida ahí en la ciudad deportiva. Entonces, la verdad que ahí estuvo el aprendizaje, ¿no? Y ahí te das cuenta que vas evolucionando, ¿no? La otra vez sufriste porque estabas en paro, te lo dijiste, esta vez ya no, porque no voy a dejar que pase el tiempo de vida, porque al final resulta que luego encuentras trabajo y dices, joder, ¿y qué he hecho estos 7 meses que he tenido tiempo? ¿Estar triste en casa?
Entonces, ese fue el aprendizaje un poco del tiempo de paro. Y el aprovechar también el momento que estamos viviendo, ¿no? Que muchas veces perdemos el norte con la culpa del pasado, que ya no lo recuperamos, y con la preocupación del futuro. Y al final decimos, ostras, el futuro no lo adelantas y el presente se te escapa, ¿no? La oportunidad de, bueno, pues igual que estamos viviendo ahora este aislamiento, sacar las cosas positivas, ¿no? Lo que nos podemos llevar en la mochila, que según ninguna duda nos va a hacer diferentes, seguro, que nos marca para bien. Has destacado antes y me gustaría hablar del valor, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, de la humildad. ¿Qué significa para ti la humildad o qué peso tiene la humildad en toda tu trayectoria deportiva? Porque no olvidemos que también, bueno, que fuiste portero, y de hecho que hoy investigando me he dado cuenta que tu primer contrato profesional fue en mi tierra, en Zaragoza, en el Real Zaragoza, que no lo sabía. Efectivamente, cuando Qué tenía, no bueno, sé si cuando lo he visto eran, digo, sí, 21 años tenía. Hice una temporada allí y luego volví otra vez a donde estaba. No me fue muy bien y volvimos para casa. Bueno, bueno, pero que ha sido curioso, digo, mira, su primer sí, contrato sí, sí, profesional sí. allí. Pero fíjate que yo te tenía más por Cataluña, por como has, Sí, yo claro, estoy en eres, Sabadell. Yo claro, vivo en estás en Sabadell. Sabadell, pero eres de Claro, allí. desde que Claro, estuve pero un año trabajando ya me quedé yo ya aquí. no Pero yo soy de pensaba tampoco Calatayud, que, claro, Zaragoza. yo no, eso no lo Sí, sí, sabía sí, yo sí. tampoco. Yo te relacionaba con No, soy Sabadell. maña, soy maña. Sí. Bueno, lo que hablabas un poco del tema De de la la humildad. humildad y al final también eres lo que eres, te quiero decir, por los valores que te han inculcado en tu familia, ¿no? Yo vengo de una familia humilde, nunca nos ha faltado de Ujú, nada, pero tampoco nos ha sobrado, ni hemos vivido en la abundancia y de la forma en la cual me han educado, pues la verdad que es el mejor legado que me pueden dejar, ¿no? ujú, Y, y no sé, al final no es dónde estás, sino es también lo que eres. Entonces, entiendo además que, mira, si hay una cosa que no me preocupa, por ejemplo, es la crítica hacia mi trabajo ni el qué dirán. Porque mi objetivo no es ser el mejor entrenador de porteros del mundo o ser el mejor entrenador de moda, sino ser el más feliz. O sea, soy un ser humano que lo que hace es disfrutar de la vida. Entonces, por ahí es todo mucho más sencillo, ¿no? Por eso también comparto mucho mi trabajo. ¿Por qué? Porque no me guardo nada, ¿no? Hay veces que en el rendimiento parece ser que nos cuesta soltar información, ¿no? Esa avaricia intelectual a veces que tenemos un poco, ¿no? Porque al ujú. final parece que cuando hablas de tu trabajo, pues parece que estás ayudando al resto a ponerse a tu nivel, ¿no? Pero para mí, cuando lo haces desde el compartir y tu esencia es esa, la felicidad que te provoca el compartir, no te importa que... Y luego la seguridad que tienes en ti mismo también, ¿no? Entonces al final va todo, ¿no? Al final la seguridad, la humildad también es seguridad, ¿no? Porque humildad es Ujú. saber, incluso en el lugar que ocupas, que a veces estás en una escala inferior, pero tú no te sientes mal. Es decir, porque eres tú el único que puede echarse de menos. Por mucho que la gente te eche de menos, como que te traten como si no fueras nadie, al final el sentimiento es tuyo. Es decir, no voy a dejar que nadie encierra o la persona que soy o... ¿Me entiendes? O sea, la opinión que más me importa es la de mi conciencia. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues... Y aparte que soy consciente de que estás aquí donde estás a veces por circunstancias, porque hay mucha gente que seguramente estará más preparada que yo, pues por esos avatares de la vida no está en el momento adecuado, en el sitio adecuado y está en una categoría inferior o dos o tres, pero por eso Ujú. no quiere decir que sean mejores o peores. Y luego volviendo a eso es que el único símbolo de superioridad es la bondad, como decía Beethoven. Así que a partir de ahí, pues la verdad que tampoco me dan los grandes talentos o un actor, una actriz o un cantante o a mí lo que me impresiona realmente son los valores humanos. De hecho, bueno, se tiende mucho a asociar que por estar en la élite, ¿no? En este caso en el fútbol, primera división, como que la gente no es humilde porque lo tiene todo y está a otro nivel. Tú eres un ejemplo, ¿no? De que hoy estás aquí compartiendo este rato con nosotros y ahora estás a otro nivel, se puede decir. Es compatible, o sea, no es excluyente, ¿no? Se puede estar a un alto nivel competitivo y de repercusión social con la humildad por bandera. Yo creo que hay veces que no es que igual las grandes estrellas, a veces o los jugadores que se hizo, la gente que está en la élite, no sean humildes, es que a veces se protegen.
Ujú. Es decir, te tienes que proteger a veces, ¿no? Del entorno, a veces del qué dirán. Siempre te sientes como muy, no en mi caso, ¿no? Porque yo aquí no soy nadie, te quiero decir. Pero sí que puedes entender que en cierta medida, pues todas estas estrellas mediáticas se sientan siempre muy observadas y no tienen comodidad, incluso para ir a un restaurante, para ir a comer. Y también no es fácil, ¿no? Y a veces esa distancia que ellos pueden utilizar un poco para tener esa intimidad, se lleva un poco a la poca humildad y no creo que tampoco sea eso, ¿no? Porque al final hay que conocer un poco a las personas, también valorar, ¿no? Porque al final de un simple comportamiento tampoco, de una simple actitud, un comportamiento puntual tampoco vas a valorar a la gente, ¿no? Es más por trayectoria. Algo que destaco de ti, que bueno, con la gente con la que has trabajado también bueno, lo destacan, es la conexión, ¿no? Que generas con el portero. Estos días hemos hablado mucho del entrenador presente en esta situación en la que estamos viviendo, donde no se está llevando con normalidad los entrenamientos, donde no nos vemos, donde estamos aislados. ¿Qué importancia tiene para ti esa presencia del entrenador? En este caso hablamos de entrenador de porteros, pero bueno, lo podemos generalizar. ¿Qué importancia está esa parte de entrenador presente, de conexión emocional, más allá de lo físico, de lo técnico, de conectar, de entender a quién tenemos delante como persona, más allá de deportista? Bueno, yo creo que también eso es la esencia de lo que uno es, ¿no? Es decir, hay entrenadores que son más cercanos, otros menos. Al final hay diferentes también formas de hacerle a un jugador sentirse valorado, ¿no? Porque yo creo que al final, yo creo que no puedes tener un impacto positivo en nadie al que realmente no quieras. Yo siempre digo que ser entrenador es un acto de amor. Uh Suena así -huh. un poco cursi, pero no ese amor rosa, ¿no? Sino el amor como el deseo del bienestar del otro, de ver que Uh -huh. mejora, de ver que crece, que es como si sería un hijo, ¿no? Es decir, ¿a quién es al que más quieres tú que crezca, que se desarrolle, que aprenda, que tenga valores? Pues a tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Y lo Uh haces por -huh. amor. Pues ser entrenador es igual. Y yo creo además que es que no puedes tener impacto positivo en alguien que no quieras. Y yo creo que además que la gente que se siente querida rinde mucho más. Y luego cuando tienes ese vínculo desde la confianza y que que los jugadores aprecien que tu ayuda no está enfocada únicamente a ganar el partido, Uh -huh. sino en la mejora y en el desarrollo de ellos, cuando ven que te sale de la forma más genuina, ahí se abre un espacio donde indudablemente puedes gestionar muchas más cosas mejor, como en este caso el error, porque al final, si no tienes confianza a alguien para decirle las cosas, tampoco le puedes ayudar. Entonces es muy importante que se genere un entorno de confianza, pero bueno, con ida y vuelta, porque también ellos en este caso pueden criticar mi trabajo, es decir, Uh -huh. esta tarea no me vale, esta sí, esto no lo veo, esto sí, entonces esto es como todo, ¿no? Es un tira y afloja. Ahora que has hablado del error, preguntaban antes, que he visto la pregunta pasar, ¿cómo gestionas los errores? ¿Cómo lo gestionas tú y cómo ayudas a que tus porteros, ante una situación de error, lo gestionen como parte del proceso de aprendizaje? ¿Qué es el El error error, pues para ti? bueno, Empezamos por ahí. Vamos a empezar por bueno, ahí. ¿Qué es el error para ti? el error es una oportunidad para aprender, ¿no? Eso visto desde el lado positivo, ¿no? Y desde el lado negativo es algo que te resta rendimiento, Uh -huh. indudablemente. Y claro, ¿dónde está el equilibrio de todo eso, ¿no? Al final es un poco cómo te lo tomes tú como entrenador. Es decir, porque también te puede pasar que como entrenador, cuando tu portero o tu jugador en este caso comete un error, lo puedes tomar como, bueno, joder, va a hacer este error y tal, y la gente va a cuestionar mi trabajo. Es Correcto. decir, cada error que los porteros hagan, imagínate si yo estoy pensando que la gente va a cuestionar mi trabajo. Bueno, pues no lo pienso desde ahí. Es decir, porque en este caso el protagonista no soy yo y es él. A mí lo que me interesa es el aprendizaje. Uh Entonces, -huh. eso también el jugador lo detecta. ¿Cuándo te estás protegiendo tú y cuánto realmente tu preocupación es por él? Entonces, Protegerlo a él. protegerlo a él, indudablemente. Bueno, no Uh protegerlo -huh. porque tampoco tienes que protegerlo de nada, pero sí que reciba Que ese apoyo. el objetivo prioritario es él, es su evolución, no tú. Efectivamente. Y además yo lo suelo decir así, les digo, pero además es que aunque cometas 10 errores en 10 partidos, el que me voy a ir a la calle soy yo, no vas a ser tú. Ujú. Entonces te quiero decir, si yo lo llevo bien y estoy tranquilo, ¿cómo vas a tener que estar tú? Y eso también parte un poco también de cómo somos también como cuerpo técnico, ¿no? La verdad, porque al Ujú. final estás enfocado siempre, tienes que también enfocarte en lo bueno que haces. Y los errores están ahí, pero es que el error es el precio del aprendizaje. Yo digo muchas veces
el que más aprende es el que más persevera, ¿no? Porque hay veces, y yo lo pongo con este ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes que cambiar los cubiertos de mano para comer, quieres aprender a comer al revés, ¿vale? Entonces estamos dos personas y hay una que se impacienta porque quiere comer rápido y tiene que irse a trabajar y empieza a cogerlos de forma natural. Y en cambio hay otro que no, que se toma su tiempo y come como tiene que comer. Al final, ¿quién va a aprender? Pues el que más persevera. Y luego, sobre todo, hay veces también que hace falta esa humildad para reconocer, porque todo acto de aprendizaje es un daño para la autoestima, porque nos hace Ujú. reconocer que no sabemos algo. Entonces, desde crear todo ese entorno adecuado para el aprendizaje, el error duele menos, pero bien para mí bueno, y el reflejo pues para ellos, que esa es la idea al final, en definitiva, ¿no? Esto me gusta que lo resaltes porque seguro que hay muchos entrenadores de porteros de categorías inferiores donde yo me encuentro que muchas veces, ya no sé si por educación en casa o hay entrenadores, ¿no? Que sí que se llega a cohibir a los niños pequeños cuando fallan, porque de alguna manera hay veces que transmitimos equivocadamente que el error es un fracaso, ¿no? Y ahí es cuando hay niños pequeños talentosos o que pueden ser creativos que dejan de serlo porque, bueno, porque tras un error hay una reprimenda y eso hace que nos cohibamos y que no desarrollemos todo nuestro potencial. Entonces, el error forma parte del aprendizaje, yo siempre también lo transmito de esa manera como tú y yo, y bueno, es importante que todos hemos aprendido equivocándonos y el que diga que no seguramente nos está mintiendo. Así que otra cosa interesante que hablábamos el otro día por teléfono cuando preparábamos esta conexión era cuando hablábamos del éxito. Sí que me gustaría que bueno, tuvimos reflexiones importantes y que de alguna manera, bueno, que nos planteáramos qué es el éxito, ¿no? Que muchas veces tiramos por lo material y un coche, ya lo tengo el coche, no me es suficiente. La casa, otro coche mejor, otro coche mejor. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué es el éxito para ti, John? Sí, te gustó el otro día la frase que te dije, que creo que es de Ayn Rand, la de el éxito es el cumplimiento de los valores propios. Muy Y buena. con y con ello la felicidad, además, porque al final mayor felicidad que esa, que la serenidad del alma, como digo yo, de tener la conciencia tranquila, y esa a mí particularmente me la da el cumplimiento de esos valores propios. Y al final, yo creo que la felicidad son las pequeñas costumbres. Es decir, a mí no me hace falta grandes cosas para disfrutar. Lo que más echo de menos ahora es simplemente poder estar al sol. Hay veces que voy a bajar la basura, que es para lo único que he salido en 4 semanas, para bajar la basura. Entonces cojo, dejo la basura y claro, pega el sol un poquito, te entran 4 rayos y me quedo así como 2 minutos de pie, como haciendo fotosíntesis, ¿no? Y sí, sí, y es que porque en casa no me entra sol, no tengo, dan un rincón el sol apenas nada, luego no tengo tampoco una terraza, no tengo nada, entonces estoy bastante enclaustrado, como digo aquí, un espacio amplio, pero enclaustrado, pero para mí la felicidad es un poco eso, y al final es que es algo que te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Ahora, y de ahí digo yo lo de que el fútbol no es el fin, ¿no? El fútbol es el medio qué, pues para eso, ¿no? Para buscar ser feliz, para tener una vida mejor, Es que, y además es que vivo en completa conexión con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo desarrollo todo a través del fútbol. Porque, por ejemplo, cuando termino la temporada, pues me salen muchas conferencias en países extranjeros y este año, por ejemplo, me he tirado 3, 4 semanas en Sudamérica, danzando por 4 países, dando conferencias y aprovechando para hacer turismo también. Entonces, al final, por eso digo que el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio. Y para mí, qué mayor éxito que ser feliz de la vida y disfrutarla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Algo importante también respecto a esto es la actitud, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando, nos preguntamos, ¿cómo va a ser la vuelta? ¿Quién lo va a tener más fácil? ¿Qué nos está afectando, cómo nos está afectando el aislamiento para la vuelta a la competición o para la vuelta a la normalidad? Yo siempre transmito que, bueno, que al final yo aquí separo los que buscan oportunidades, ¿no? Una actitud de búsqueda y los que se quedan en la queja lamentándose y buscando, bueno, iluminando con la linterna todo el cajón desastre, como puede ser que no hay luz, que no puedo correr, que no puedo practicar deporte, que no puedo ver a mis amigos. Claro, si yo tengo todo eso presente, pues seguramente que la emoción que me va a generar va a ser de frustración y de rabia. Pero lejos de que no tienes luz, lejos de que no tienes, bueno, que no tienes una terraza para disfrutar del aire libre, fíjate, estás valorando el ratito que bajas la basura, ¿no? Al final tu linterna está en esa oportunidad de aprovechar ese momento.
buscar oportunidades, buscar amenazas, ahí está la cuestión, ¿no? El tema de la Es- actitud, que tan importante sí, es. es que claro, es que el tema este es depende de dónde pones el foco. Es decir, es que siempre va a haber alguien más guapo que tú, que tenga más dinero que tú, que sea más feliz que tú, que tiene unas vacaciones mejores que tú, siempre. Es que yo procuro poner el foco en los que están abajo, siempre. ¿No? Porque siempre tendemos a mirar un poco al que está arriba y ahí nos confundimos. Y yo prefiero mirar un poco al que está abajo, ¿no? Nunca recuerdo, nunca olvido de dónde vengo, ¿no? Contaba una anécdota el otro día que cuando fuimos a jugar el partido Copa contra el Athletic de Bilbao, yo estuve trabajando en el aeropuerto hace muchos años, cargando y descargando maletas allí. Lo leí. Cuando me dedicaba luego, bueno, por las tardes trabajaba en un equipo de tercera o de Ujú. regional, bueno, en el fútbol base, pero bueno, mi trabajo por las mañanas pues era ese. Bueno, hice muchísimos trabajos, ¿no? Y casualidad, cuando bajé del avión, estaban mis compañeros de rampa, el grupo con el que yo descargaba las maletas. Y pues, imagínate la situación, me decían, joder, ¿cómo ha cambiado la vida? Claro, es que los he visto cuando volvía de Sudáfrica, los volví a ver cuando trabajaba con el Betis, que venías a jugar aquí, con el Barcelona, y ves cómo va cambiando la vida y, joder, y te da una alegría de decir, recordar que has estado ahí. Y a veces lo pienso, ¿eh? Si cualquier cosa pasara y tendría que volver a hacer eso, yo creo que no tendría ningún problema. O sea, y además es que lo tengo clarísimo, ¿eh? No es algo que se me caerían los anillos, se diría, y al final yo valoro también el hecho de que mucha gente, pues al final dices, ¿no? Con la reducción salarial, con esto que se habla y tal, y digo, joder, es que yo no es que haya perdido un 70% del salario, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que la reducción Ujú. nuestra ha sido del 70%, es que he ganado un 30%, porque también es verdad que a mitad de enero estaba sin trabajo. O sea, estaba sin trabajo. ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera firmado aquí? Entonces, claro, prefiero pensarlo así que pensar de la otra manera. Entonces, al final, esto es lo que tú estabas diciendo. ¿Dónde voy a alumbrar y dónde voy a poner el foco? Y a partir de ahí es todo mucho más sencillo. Y que nada es efímero, que ya lo sabemos que el tema del fútbol, pues que hoy estás aquí, mañana no, y que tienes que aprovechar hoy y no pensar en mañana, ¿no? Porque al final ya sabemos que no vamos a estar toda la vida en el mismo equipo, ni voy a ser toda la vida entrenador del Barcelona. Por lo tanto, lo único que Sí, queda es aprovecharlo y, como tú dices, pues sacar las oportunidades, ¿no? Hay un tema, bueno, hay un lema que tú llevas por bandera, que además tengo una foto contigo con el simbolito, the sky is the limit, ¿no? the El sky is the cielo es limit, el sí. límite. ¿Hay límites? Bueno, la verdad que claro, límites claro que los hay, ¿no? Pero la vida es mucho más bonita si piensas que no los tienes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Sueños grandes, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. El secreto de la felicidad. No, sueños grandes, siempre quise vivir de esto y lograr alcanzar tus sueños, ser entrado por tu primera división. Necesito expectativas moderadas porque sabes que depende de la calidad que tengas, del momento justo, de las necesidades, que conozcas igual a una persona que te pueda introducir en el mundo, que ese primer año cuando te dan la oportunidad que lo hagas bien y luego las necesidades, que tienen que ser pequeñas. Es decir, sin esto también sería feliz. Es decir, si en estos momentos, por ejemplo, me quitas esto y tengo que ir a trabajar a la segunda división de Estados Unidos, a la segunda división española, yo creo que voy a seguir disfrutándolo igual, porque en esencia voy a ser el mismo. Y a mí lo que me apasiona de este trabajo no es dónde estás, sino lo que estás haciendo. Y aparte de eso, no solo eso, sino es dónde también, sino es que es con quién, con el grupo, con el cuerpo técnico con el que trabajas, etcétera, porque al final los lugares son maravillosos o no, a veces también dependiendo de la compañía con la que transites, ¿no? Entonces, al final también yo valoro mucho todo, es decir, no estoy valorando, cuando voy a trabajar no valoro solo lo que es la entidad de un club o económicamente o Lo valoras que con qué hablábamos el gente vas a otro trabajar. día, Es en que, estar es a que gusto. Ujú. Claro, es que para mí todo esto, por ejemplo, no es solo fútbol, abarca un espectro mucho más amplio. Y luego dentro del fútbol no es solo estar en el primerísimo nivel, sino también es que en un sitio donde tú realmente te sientas respetado, que puedas trabajar a gusto, que tengas libertad, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y al final, si estás en disposición de elegir, que a veces siempre no puedes, cuando puedes elegir, eliges, y cuando no puedes elegir, pues bueno, coges lo que te viene a la espera de una nueva oportunidad. Así es, así es. Hay una cosa que a mí me gustaría destacar de ti y es, aparte de la generosidad, que compartes. O sea, algo que es tan valorado y preciado y más en el entorno del fútbol, ¿no? Que no tienes nunca ningún problema
pues si pueden venir a verte, si puedes compartir ejercicios, si puedes compartir metodología. O sea, que eres una persona totalmente altruista, que lo que tienes lo ofreces y que eso es algo muy valioso, ¿no? ¿Qué opinas? Porque yo en este entorno de hermetismo, ¿no? Donde, bueno, pues se encuentran muchas situaciones en las que parece bueno, que esconderlo para uno mismo es más positivo, o eso parece. Pero tú no, tú lo compartes todo. Al final es que, fíjate, mira, te voy a contar varias anécdotas ahora que vas a ver por qué. Es que al final lo que recibes te viene de vuelta, todo lo que das te lo das. Mira, por ejemplo, te voy a contar. Una vez en el 2012 fui a un congreso, ¿vale? Fui a un congreso y seguro que estará escuchando mi amigo aquí. Y me vino un chico allí que me solía estar escribiendo por el Facebook cuando yo trabajaba en Sudáfrica, que era uruguayo. Y yo pues contesto a la gente de vez en cuando, pero no me acuerdo ni a quién contesto, porque son tantos los que me escriben que a veces de vez en cuando saco un rato y les contesto. Bueno, pues resulta que esto era en Mallorca, él era de Mallorca. Bueno, es uruguayo, pero afincado en Mallorca. Y apareció en el Congreso. Y me empezó allí, oye, que te escribí un día por Facebook, me llamaba profesor. Y me trataba con un respeto que vamos, ¿no? Y me regaló un libro incluso. Y bueno, fue una cosa, bueno, pues resulta que hicimos tanta relación que hoy en día me voy todos los años a Mallorca de vacaciones 1 o 2 veces al año. Y me tiro allí aproximadamente unos 10, 12 días, 15 hasta que me aburra. Pero es que te voy a contar más. Te voy a contar más, por ejemplo, en Sevilla mismo, la gente me regalaba libros. Yo hacía publicaciones de filosofía, de los libros que comparto, y la gente me regalaba libros. Pues bueno, pues compartí un libro, algún vídeo de alguna conferencia de un tal Fred Kaufman, ¿no? Pues había una chica que le interesó, que es Eva, que seguramente que estará por aquí también, y resulta que al final de temporada, pues quedé un día para conocerla, porque todas las faltas de ortografía que cometo en los tweets me las corrige ella. Es decir, soy bastante despistado a veces con las faltas de ortografía, con ¡Qué el solo que se me graciosa! complica, soy mucho de acentos y tal. Me acuerdo también un chico, que seguro que estará por aquí también, estará por aquí también, que me solía Eva del escribir, Aire, ¿está saludando? ¿Es está ella? saludando, mira, pues está ahí. Pues había otro chico también de Asturias que me solía escribir mucho por las redes sociales, pues se vino a Sudáfrica y estuvo en mi casa, en Sudáfrica, en mi piso, y estuvo viendo las sesiones de entrenamiento de los porteros porque los quería conocer. Entonces, en ese aspecto al final, la vida me ha dado tanto porque me da. Es decir, este verano mismo he recibido libros de béticos en mi casa, en Bermeo, que no sabes ni dónde sacan la dirección. O sea, al final te quiero decir, es que todo lo que das te lo das. Y al final a veces es incluso por egoísmo, ¿eh? Porque el único egoísmo aceptable, que decía Jacinto Benavente, el de hacer que todos estén bien para estar uno mejor. Pero luego eso de dar, tampoco soy tan así, te voy a decir, soy una persona muy egoísta con mi tiempo libre. Eso Muy sí que lo egoísta, soy. ¿no? Perdona que no te Con he mi escuchado. tiempo libre, con mi tiempo libre. Por ejemplo, esto es algo que me lo ha enseñado, por ejemplo, ahora lo que es el estado este de alarma que hemos tenido, ¿no? Que he empezado sobre todo a dar más importancia a veces a mis padres, ¿no? Porque al final, tantos años fuera de casa, continentes, viajes, países, que vives como desapegado. Y al final llega un momento que yo sé dónde están y que les quiero, pero a veces tienes que demostrarlo más. Y yo cuando estoy a veces, estoy en mi mundo, con mis libros, con mis pensamientos, con mi trabajo, con mis cosas. Y hay veces que puedes estar al lado mío y puedo no hablarte 5 horas. Y tampoco soy una persona fácil en ese aspecto, ¿no? Aguantar esos Bueno, silencios. todo lo puedes tener, John. A ver. No, no, efectivamente, pero por eso te digo que también te digo mi otro lado que tampoco es tan fácil a veces, ¿no? Bueno, ahora que has hablado de los béticos y de Sevilla, a título muy, muy, muy por encima, pero sí que me hace, bueno, soy seguidora de los directos de Joaquín y tengo la curiosidad de saber cómo es entrenar con Joaquín. O sea, tiene que ser una auténtica pasada. ¿Cómo es entrenar con Joaquín? Porque yo me meo de la risa todos los días cuando lo veo. Pues Joaquín es como lo ves, o sea, natural, Eso no es, eso tiene, es no tiene energía pura y vuelta. dura, porque yo no sé si tiene días malos, pero desde luego que no lo aparenta.
Los tendrá, pero no los deja ver. Además es que lo bueno de todo es que tiene felicidad para dar y para tomar y es que encima la comparte. Y cuando la comparte hace al resto más felices. Y luego parece que es como que le daría lo mismo todo, pero no es así porque es muy profesional. No se te va a tirar del barco en los entrenamientos nunca. Es una persona que se cuida muchísimo y al final es que hay una cosa que es muy clara. El Una rendimiento pasada. que está ofreciendo a la edad que tiene lo dice todo. Así que tampoco a mí no me importa lo que haga en su vida privada, que se divierta, que disfrute. Encima, si nos hace al resto más felices y encima compite a ese nivel, pero claro, todas esas licencias que se toman muchas veces en base a qué es qué es lo que le permite hacer eso, el profesional que es también. Es un auténtico crack. Yo ya te digo que cuando veo directo, digo, allá que voy. Oye, John, ¿sabes que el primer artículo que escribí lo escribí en tu web? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, perfectamente. Me acuerdo incluso hasta la foto. Creo que en la foto, no, en la foto sales tú sola, salimos los dos. Mira, estará por ahí. El último es la foto que tenemos del congreso donde nos conocimos en persona, pero es que antes Eso del es. congreso Sí, ya yo ya escribía en tu web y mis primeras apariciones en texto en forma de artículo sí. fueron en tu web, que yo no tenía ni web todavía. ¿Qué cosas? En aquella firma invitada. En Ujú, aquella firmita que tenía correcto. la web. De hecho, Sí, ya sí, voy por sí. mi tercera. Estoy ahora con un nuevo proyecto. Bueno, la primera web que hice, bueno, luego la segunda, una versión más moderna, y ahora la voy a simplificar un poco más y voy a hacer un tercero, porque este confinamiento también me ha retomado un poco la cosita esa que tenía yo de escribir, ¿no? Que hasta ahora lo he estado matando mucho en Twitter, porque me gusta escribir, pero claro, también me gusta escribir algo un poco también más extenso, ¿no? Entonces la web es un buen medio y sobre todo ¿por qué? Porque tengo mi espacio que lo tengo todo ahí y así echas para atrás y ves un poco con fotos, con la vida que has estado llevando en cada club, en cada sitio y bueno, me parece dar un aspecto interesante y ahora pues estoy por retomarlo, ¿no? El tema de volver a escribir. Bueno, es un buen momento. Ya digo que el confinamiento nos ha hecho a todos dar un paso al frente, aunque ya solo sea por esto. Bueno, pues ya has invertido un ratito, te has marcado como objetivo, ¿no? Desarrollar un poquito más ese aspecto que tanto te gusta. Y lees mucho, ¿no? Porque pones muchas fotos también de libros. Bueno, que pones fotos tampoco quiere decir que leamos, pero Sí, eso es. porque Sí, eso es. Parece que leo más parece que es más de lo que parece. Te explico por qué. Porque leo a un ritmo muy lento. Es decir, podría leer más, pero me gusta documentar. Cogí la costumbre de documentar todo lo que voy leyendo y lo voy formando en carpetas. Tengo un blog de notas en el cual hago fotos, reflexiones que me surgen al respecto y demás. Entonces, por ejemplo, puedo estar con 10 páginas al día y sacar mucho contenido y aparte, es decir, es un trabajo de estudio. Y luego me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo porque me gusta compartir aquello que me ayuda a crecer. Entonces lo que hago es un filtro de lectura bueno, porque hay veces claro, corres el peligro a veces cuando estás compartiendo un libro, claro, hay partes que comparto, por ejemplo, que lo más interesante de ese libro, ¿no? Es decir, lo que yo creo que a la gente más le va a impactar, ayudar, ¿no? Por ejemplo, Descartes, ¿no? Si lees el libro de Descartes, el método de Descartes, bueno, es es un tu libro lecturazo. es un libro duro de leer, tiene reflexiones muy buenas, pero por ejemplo, hay una parte que es de 30 páginas que está hablando del cuerpo humano, cómo funcionan los órganos, es insufrible, indudablemente, ¿no? Es insufrible. Entonces, claro, cuando hay gente que a veces me dice, me voy a comprar ese libro, y les digo, llámame antes porque lo mismo Marco Aurelio, Meditaciones, ¿no? Hay partes también que son, es una lectura un poco compleja. ¿No? Pero al final, bueno, le coges el gusto porque también te hace reflexionar y te hace volver atrás cuando estás leyendo, porque a veces no es una lectura fácil, ¿no? Tienes que leerlo dos y tres veces, pero sí que todos los días procuro leer un poco. Y hay veces por ejemplo, lo que hago es, por ejemplo, en una hora de lectura puedo sacar, por ejemplo, 10 reflexiones interesantes. Entonces me voy llenando de eso y mientras las escribo también las voy memorizando porque tengo muy mala memoria. Se me olvidan muy pronto las Esta cosas. reseña. Entonces, Recuérdamelo, recuérdamelo, sí, recuérdamelo. te lo he dicho, recuérdame que hay veces y ya con esto más, no sé ni qué día vivo, esto es un bucle. Pero bueno, está bien que hagamos esta apreciación porque hay muchos porteros jóvenes que, bueno, que escuchen que la lectura, pues mira, que la llevas, la tienes como actividad
de hobby y de satisfacción, y que al final leer te hace poder escribir y te da mucho vocabulario, te da muchas herramientas para todo. Pero bueno, Mira, Descartes... es duro. Normalmente, los viajes, incluso cuando voy en avión, a la ida voy leyendo libros. Siempre me llevo dos. Y a la vuelta vengo haciendo el videoanálisis del partido. O sea, Ah, bueno. tengo ya esta mi rutina. Normalmente suele ser así. Normalmente ya te descargas a veces el partido ya según has terminado de jugar, ¿Eh? y a la ida voy con la lectura y a la vuelta. Y cuando estoy también en el hotel, como ya el trabajo está hecho, ya lo has hecho durante la semana, el día más tranquilo para mí es el día del partido, curiosamente. Y es el día que lo Pues disfrutas es porque como voy el a ver día un del partido de examen. primera Lo que has división. estudiado ya Que te te lo la- sabes o no te lo sabes. No hay más. eso ya está todo hecho. Entonces también aprovecho a veces en las mañanas de hotel, prácticamente no estoy nunca en la habitación. Y lo que hago es a veces atender a gente que quiere conocerme y estar en la cafetería pues leyendo un poco o hay veces, a veces que sí, que puedo hacer algo de fútbol, pero la verdad que poco porque ya prácticamente está todo el trabajo hecho ya. Han puesto una pregunta antes que la he recogido más arriba, que preguntaban que en qué te fijas tú en un portero, que cuáles son las habilidades, cualidades, aspectos, que si tuviéramos que elegir tres o cuatro, ¿cuáles serían las que tú destacarías? Pues calidad técnica, inteligencia táctica, capacidad física. Bueno, estás diciendo todo, tío, eso no vale. Claro, es que es, y las habilidades psicológicas o emocionales. Al final, para mí el entrenamiento abarca un espectro muy amplio. Bueno, y tú que me has escuchado en alguna conferencia, como ves, para mí todo lo que hago hay detrás un razonamiento psicológico. Es decir, cuando estás Uh -huh. enseñando la técnica, estás trabajando el yo pensante y el yo ejecutante. Estás hablando de la conciencia, del estado de conciencia. Eso es psicología pura. De hecho, por ejemplo, que la gente dice, ¿por qué pones tanto material y tantas tareas? Pues esas tareas que yo las pongo en diferentes espacios es para no entorpecer el entrenamiento y que no me baje el ritmo. Porque hay veces que si tú trabajas en el mismo sitio y tienes que perder el tiempo para reubicar el material, el portero desconecta y empieza a pensar en la fatiga. Entonces, puedo trabajar durante 35 o 40 minutos a un ritmo muy alto sin que el portero prácticamente tenga tiempo para pensar y está 40 minutos absorto, concentrado, porque el único tiempo de descanso que tiene es cuando va de una tarea a otra. Y ahí aprovecho para darle las correcciones o para explicarle un poco cuál es la siguiente tarea que vas introduciendo variantes. Y al final, si ves, también es un concepto psicológico, Uh como el -huh. hecho de a veces de trabajar con una portería en un lado, otra vez trabajar en otro. ¿Por qué? Porque una misma tarea realizada en un espacio diferente ya es una tarea diferente. Uh -huh. Entonces también con Cambia eso el que contexto. Uh -huh. cambia el contexto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Pues al final, como son muchas sesiones al año, no caer en el aburrimiento. Cuando llegué al Betis, los jardineros me querían matar, porque claro, esta portería aquí, esto allá, esto aquí, esto aquí. Claro, tengo que ir hora y media antes allí y empezar a mover porterías y a esto y a aquello, lo otro, y a jugar con todos esos espacios. Yo me Aquí acuerdo que todo, pusiste vídeos de trabajo en el congreso este que coincidimos, que yo creo que fue a Asturias, a Avilés, pero bueno, ahora no, no. no fue. Igual en Avilés también coincidiríamos, fíjate, Ah, pues igual hemos coincidido en dos, no pasa en nada. dos, Pero que sí. pusiste vídeos del trabajo que venías haciendo en Sudáfrica, de los ejercicios, de las tareas, y bueno, explicabas un poco eso. Yo te quería también que concretaras, que ya sé que lo haces, ¿no? Pero de qué manera trabajas el aspecto mental, la toma de decisiones, cómo lo integras en tus ejercicios. Y bueno, mejor dicho, lo integras, cuentas con ello, es algo que tienes en cuenta a la hora de elaborar las tareas de trabajo, porque es algo que, bueno, es muy típico, ¿no? Si todos contamos con que la psicología es importante y hay variables que como la atención, la concentración, la toma de decisiones que influyen en el rendimiento, pero hay muy pocos entrenadores que invierten tiempo en decir, vale, en esta tarea quiero también marcar un objetivo a nivel psicológico, ¿no? Para la toma de decisiones, para... Bueno, cuéntanos un poco. Mira, yo más lo que es el tema de la táctica y demás lo trabajo lo trabajo con el vídeo, ¿no? Porque al final es la mejor herramienta. Lo trabajo de una manera muy distendida, ¿no? Que tampoco es que digas vas pasando, dejando correr. Depende también el portero, la costumbre que tenga, etcétera. Y también te lleva un tiempo un poco a hacer ese clip, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora apenas estoy aterrizando y estoy viendo un poco pues cómo están acostumbrados ellos a hacer las cosas y me voy amoldando y poco a poco lo que estoy haciendo también es introduciendo mi forma de hacer las cosas, proponiendo otras cosas, ¿no? Uh Porque al -huh. final también tienes tu personalidad, tu forma de hacer las cosas y a pesar de que estás al servicio de ellos, también sabes que
el impacto que genera tu trabajo si lo haces como lo tienes que hacer porque lo has visto en otros casos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo trabajo mucho pasas muchas horas de vídeo, ¿no? Sobre todo para darles otro punto de vista de las situaciones de juego, ¿no? Porque a veces un error no está en la toma de decisión, sino está en la percepción y el punto de vista de donde tú desarrollas la línea de pensamiento para tomar esa decisión. Es decir, poniéndotelo con un ejemplo, ¿no? Alguien te dice, bueno, es que, por ejemplo, el entrenador de porteros, durante la parte principal del calentamiento con sus porteros, ¿qué tiene que hacer? Si el equipo hace tareas de juego aéreo, ¿tengo que trabajar el juego aéreo? Y uno te va a decir, claro, tienes que trabajar acorde a la tarea posterior que vas a realizar. Ahora, si yo te cambio la línea de pensamiento y te digo, bueno, y si a mí lo que me interesa es no doblar contenidos y trabajar otro contenido, también es correcto. Entonces, esto es igual. Mira, por ejemplo, una pelea que tenía con Pau López el año pasado, era un poco la reducción, ¿no? La reducción, porque él me decía, por ejemplo, yo le decía que tenía que reducir un pelín más en situaciones de tiro frontal, ¿no? Y él me decía que ahí no se sentía cómodo. Claro, también puede ser que mi sensación esa de reducir más puede ser como yo, la percepción que tengo cuando me ponía en portería, no era un portero, digamos, rápido, lo que necesitaba es reducir mucho para tapar ángulos. Pero, por ejemplo, Pau lo que tiene son muy buenos apoyos, las impulsiones las tenía muy buenas. Entonces, eso le daba para llegar igual donde a mí no me daría porque son sensaciones. Entonces, con eso tienes que entender también desde la empatía, desde las sensaciones del otro y te lo tiene que explicar. Es que tengo esta sensación, esta otra. Curiosamente, hablando con él el otro día por teléfono, porque seguimos teniendo relación, me dice, oye, ¿sabes lo que me ha dicho mi entrenador de porteros italiano? Y le digo, ¿y qué te ha dicho? Y me dice, pues que tengo que reducir más. Y le digo, anda, estuve un año peleando contigo y no entraste por ahí, ¿eh? Pero parece ser que igual ahora entras. Y me dice, pues igual sí, igual tenías razón. Pero al final es no imponer nada, porque al final son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Yo lo que hago es un poco abrir un poco lo que es un poco la línea de pensamiento, darle una vuelta a eso y al Pero mi final que pregunta, ellos un John, poco decidan. iba más centrada a que si tú cuentas con aspectos psicológicos en tus entrenamientos, ¿tú valoras el factor psicológico en tu día a día, en tu rutina de entrenamiento como entrenador con tus deportistas? ¿Tienes Claro, en cuenta? lo haces, por ejemplo, en tareas. Mira, yo, por ejemplo, Ahí donde voy yo. ahora que se está hablando mucho de la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Correcto. Que está cogiendo un auge ahora, ¿no? Casualidad, el otro día me invitaron en una conferencia unos colegas de profesión en Latinoamérica y estaban un poco hablando de la aplicación de la aplicación de la neurociencia, ¿no? Y bueno, y había una chica allí que está trabajando con un club, concretamente de Primera División en Argentina, y bueno, nos estuvo explicando un poco ella cómo lo hacían, ¿no? Que, por ejemplo, realizaba el portero una tarea, el trabajo que realizaba en la portería, lo que le llevase, y el tiempo de recuperación mientras ejecutaba el otro, ella con un iPad les mandaba hacer una tarea, un simple juego, una cosita, para tener un poco de actividad, digamos, porque al final eso es, y eso también se entrena. Vale, yo he llevado eso a la práctica, pues yo es algo que he hecho desde hace muchos años, es por ejemplo, en la fase del calentamiento, mientras estoy voleando con los porteros, les estoy diciendo 2, 4, 6, 8, 5, menos 2, más 4, más 3. Entonces, te sorprendes la cantidad de blocajes que fallan cuando la mente está centrada. Entonces, con eso que les estás llevando un estrés. Lo mismo que hago, por ejemplo, cuando pongo bandas elásticas. De atención dividida, porque tienen que hacer varias cosas. Efectivamente, al final, es decir, yo lo llevo un poco más, como digo yo, ¿no? Yo no vengo del estudio, yo vengo más de la reflexión, de la calle. Y hay veces que hay cosas que lees, que ves que se les pone, como el tema de la psicología, ¿no? Hay veces que igual tú estás haciendo algo de una forma innata y viene alguien y le pone un nombre científico, digamos, ¿no? Y tú dices, anda, pero si eso, lo que te decía yo, lo leí en el libro de la vida interior de la vida interior del tenis, que ahí lo ves, que el estado de conciencia, la lucha esa entre el yo pensante y el yo ejecutante, que pasa, eso lo he trabajado yo durante mucho tiempo, pero no lo había puesto nombre. Entonces, al final, también es verdad que nos enriquecemos mucho de gente como vosotros, que de ahí también mi interés por la psicología, porque al final todo está relacionado con la mente. O sea, para mí es importantísimo y entonces procuro también cuidar ese aspecto y rodearme. Tengo muchísimas amistades del mundo de la psicología, precisamente por eso, porque tengo con ellos conversaciones interesantes en las cuales puedo aprender todas estas cosas.
Muy bien. Aparte de esto que estás comentando ahora, y recogiendo también otra pregunta que he visto que han lanzado, ¿qué valor, que para ti es algo fundamental y por encima te gusta, que es la formación, ¿no? ¿Qué valor le das a que un deportista tenga que estar preparado? Esa formación básica, esos conocimientos, bueno, que te dan herramientas y que te preparan para un posible plan B, ¿no? Que luego nos encontramos también con deportistas que, bueno, que tienen retiradas precoces por lesiones o porque le toca y luego vale, te puede ir muy bien, has podido gestionar muy bien los ahorros para invertir o para prosperar, pero bueno, el plan B de decir, tengo mis estudios, tengo mi carrera o tengo, bueno, mis recursos para, bueno, para tomar otro camino si lo necesito o si llega el momento. ¿Qué valor le das tú a la formación? ¿Consideras que hay que hacer más hincapié en este aspecto? Hombre, para mí a veces la formación no es haber estudiado y tener tres carreras. Es decir, si yo echo la vista atrás de lo que yo aprendí en clase, realmente me hubiera gustado que me hubieran enseñado más cosas sobre la vida. Uh Es -huh. decir, realmente si yo quiero saber dónde está la India, solo tengo que ir a Google, no necesito saberlo. Ahora Está sí, bien. pero cuando tú fuiste al cole, Sí, ¿no? sí, eso es, pero ahora sí, ¿no? Entonces, que tienes que irte también adaptando los tiempos que corren. Y al Uh -huh. final, eh, es que para tener una vida más fácil, porque al final lo que te tienes que preparar es para la vida. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo vivo un poco siempre como teniendo en cuenta que esto no va a ser para siempre. Es decir, en estos momentos a mí, si yo estuviera años sin trabajar, no me cambiaba la vida mucho. ¿Por qué? Pues porque pues porque no me he preocupado digamos, según he ido subiendo un poquito de escalafón, no he ido subiendo mi nivel de vida al mismo ritmo. Sí, ¿por qué? Porque sabes que algún día va a pasar una situación como estas. Entonces es que al final lo que te tienes que preparar es cuando estás en la abundancia, te tienes que preparar para lo que pueda pasar. Y claro, pero eso también te lo da el nivel de madurez. Te lo da el nivel de madurez, lo que hayas visto en tu casa, la educación, la gente de la que te rodeas, la propia cultura. Mira, eso yo lo veía yo mucho, por ejemplo, en África, que los jugadores en África, por ejemplo, cuando conseguían un contrato importante, era pan y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no sabían hacer uso tampoco igual de ese dinero. Es como el Uh poder. -huh. Uh Es -huh. decir, cuando no estás acostumbrado a mandar, si siempre has estado sometido bajo el yugo y el palo, cuando estás en una situación de poder, ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Entonces, hace falta tener un proceso para aprender y hace falta un proceso para cambiar, porque hay veces que pensamos, y es que esto es verdad, que solo son víctimas los que la hacen en el Bronx, por ejemplo. Uh Pero es que -huh. también los que nacen en la opulencia a veces son víctimas, víctimas de que no les ha costado nada, esfuerzo, conseguir Uh las -huh. cosas. Y eso es muy peligroso en la vida, ¿eh? Parece que no, pero es muy peligroso porque lo que fácil viene, fácil se va. Entonces también que hay veces que pensamos que cualquier estrella de estas, que tal, o cualquier hijo de una estrella, o que parece ser que, joder, qué suerte tiene, que tal, pero no creas también, a veces también son víctimas de Uh ello, -huh. ¿eh? Uh -huh. Preguntan que si vas a escribir un libro con tus vivencias. Yo escribí un libro, fíjate, escribí un libro y fue un proceso tan duro. La verdad que el libro que escribí, la verdad es que es para al que lo vaya a comprar que le den 15 cajas de aspirinas, ¿eh? Porque es una cosa bestial. Es un libro de técnica, es muy necesario, pero es muy difícil de leer. Es difícil de leer, ¿no? Realmente te tiene que gustar mucho la técnica y tal para leértelo. Digo tus Y vivencias, ¿eh? No de sí, sí, no, técnica. no, ahí Ah, te iba, ¿no? Pero vale. el proceso fue Adrián, tan un saludo, que costoso. nos saluda desde Liverpool. Es verdad, está ahí Adrián. Mira, pues el otro día me llamó por teléfono, igual hicimos una hora y media hablando. Una hora y media. Y fíjate, Qué con la edad bueno. que tiene, donde está, con unas ganas de aprender terribles. O sea, y precisamente, ahora que está aquí, me envió una foto del libro. Y ya le dije, Dios te libre lo que vas a ¿Dónde te hacer has con ese. metido? ¿Dónde te has metido, querido Adrián? Pues nada, de aquí le mando un saludo. Y lo que te decía, es más, te voy a contar una anécdota también. Una vez me llamaron de una editorial que me dijeron que querían que publique un libro para ellos. Era un poco de estilo de entrenamiento, un poco que englobe todo, experiencias, entrenamiento y tal. Y me decían que esté tranquilo, me decían que ellos me mandaban a alguien y que él me escribía el libro, que yo lo único que tenía que era hablar.
pero claro, no es lo mismo, porque no lo vas a explicar igual. Y claro, el trabajo es tan arduo, tan costoso, que de hecho iba a escribir uno de táctica después de ese, pero yo creo que ahí se va a quedar. Prefiero seguir leyendo a Séneca, a Marco Aurelio y a Epíteto y a todos estos que escribir un nuevo libro. A ver, que ahora me quedo en blanco. Sí, yo te quería preguntar, cómo está la vuelta a los entrenamientos, aunque sea de manera individual, colectiva, que lo tenemos todo ahí todavía un poco en interrogante, pero ¿qué valor consideras que va a tener en el deportista, en el futbolista, en este caso, el aspecto mental para reengancharse o adaptarse a la vuelta? ¿No? Porque al final aquí vamos a ver gente que va a salir con una ansiedad brutal, ¿no? De que quiere recuperar todo lo que no ha hecho estos meses. Luego veremos los más precavidos, ¿no? Con miedo, un poco cautelosos, saber cómo se plantean las situaciones. Bueno, la gestión de la ansiedad, la gestión del estrés, la gestión de la situación a nivel emocional, ¿qué peso va a tener en la vuelta a la competición? Bueno, ahí depende un poco también de cada persona, ¿no? Y ahí tú, en determinada manera, poco manejo puedes tener ahora, ¿no? En estos momentos de cómo lo están pasando cada uno en sus casas. Es un tema ahora más bien de responsabilidad cada uno, ¿no? Es decir, ya son profesionales y cada uno sabe lo que tiene que hacer con su cuerpo para el momento en el cual tenga que entrar, que la pérdida de forma haya sido la menor posible, ¿no? Y luego está también tu habilidad como entrenador para efectivamente en el tiempo que tengas tienes que ir con tu línea de entrenamiento hacia un lado y hacia el otro, dosificando muy bien las cargas, realizando muchas tareas que potencian la autoestima, con tareas muchas que produzcan estado de flow, que todo esto tú ya conoces. ¿Para qué? Para que realmente se llenen de ellos mismos, ¿no? De situaciones que no sean muy complejas, pero que se llenen de balón, de esa búsqueda de sensaciones. Y eso tú como entrenador, pues también ya cuando tienes experiencia tienes esa sensibilidad. Y luego, sobre todo, hablando mucho con ellos, ¿no? Es decir, a la vuelta, decir, bueno, ¿qué necesidades tenéis? Venga, ¿qué queremos qué creéis que hay que trabajar bien? Indudablemente luego también está lo que hay parte que puedes negociar y otra parte que no vas a negociar, indudablemente, que tú sabes que hay un sota caballo rey que tienes que cumplir. Pero en ese aspecto, la verdad, ¿hay que estar en 3 días? Pues tendremos que estar en 3 días. Adaptación, Es que no eso tú queda lo otra. llevas. Totalmente. Entonces, y luego, sobre todo, mucha alegría, porque, es decir, empezar a entrenar y estar cabizbajos, pues después de la que hemos pasado, como que no la veo, ¿no? Entonces, ser feliz es lo primero, mucha alegría y para adelante. Y has dicho algo también importante, el escuchar, ¿no? ¿Qué necesidades tienes? El conectar, el saber en qué, porque también no todos llegaremos en el mismo momento, ni con la misma emoción, ni con la misma gestión. Entonces, como entrenadores ahora sí que hay que hacer ese filtro o calibrar, ¿no? A ver cómo están y no todos van a demandar las mismas necesidades, más allá de técnicas o físicas, sino esa conexión de la que hablábamos y bueno, entender al jugador en qué punto se encuentra. Sensaciones, qué gran palabra y cómo se... Uy, me está saliendo como un cronómetro final. O sea, esto tiene límite, yo no lo sabía. ¿Sí? John, se nos acaba el tiempo, me sale 1 minuto 40. O sea que Sí, si se pues apaga, para despedirnos. conectamos para despedirnos, aunque sea. Sí, sí, sí. ¿Vale? Jolines, no lo sabía, que ahora me he metido presión. Yo tampoco, porque Sensaciones. solo he hecho 2, el otro día y este el segundo. Y O es que sea, no lo he hecho nunca no. tan largo y me pone Sí. falta, a la hora se corta, nos dicen. Ya lo he visto. Tú no hay nada como hacerlo ¿Una hora ha pasado para ya? Sí. aprender. 1 hora hemos estado y no me he enterado. Bueno, ya me he cortado. No sé, ¿quieres que cortemos y nos despedimos o cómo lo hacemos? No, como tú quieras, como tú quieras. Vale, es que Tú como ya eres me la que está poniendo manda. el cronómetro cuenta atrás, es como que que ya no conecto. Entonces, salgo del directo, lo guardo y volvemos a abrir un directo nuevo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Un Dale. segundo. Sí, Hacemos el trámite, ¿vale? vale, Venga, hasta perfecto. ahora. Hasta Eva, hola Iván de nuevo. Pues mira, ya has aprendido algo como yo. Tiene 1 hora de duración. ¿Me escuchas? Sí, espera, lo tengo. Se me está montando como el vídeo, como si iría con retardo. Voy a salir y voy a entrar otra vez, ¿vale? Vale. A ver si lo conseguimos y cerramos el directo como se merece. Qué alegría ver tantas caras conocidas y que estéis tan contentos. Me alegro, me alegro.
con un invitado así era complicado, ¿eh? No cumplir expectativas. Bueno, aprovechar ahora que os veo, ya está, por si queréis preguntar algo. Hola Hugo, Josema. Ahora creo que sí, ¿Ahora ¿no? sí? Sí, ahora Vale, no, ya, sí, ya no se acopla. vale, perfecto. Pues nada, que eso, que hemos pagado la novatada. Yo me ha empezado a salir como un contador que se ponía a cero. Digo, madre mía, digo, ¿esto qué es? Tengo que correr ahora para terminar. Así que me había quedado en las sensaciones que tú que habías destacado en lo que me estabas explicando, recuperar sensaciones, ¿no? Algo que yo me encuentro con los deportistas que cuando hay periodos pues, vacacionales, ahora mismo la situación forzosa que hemos vivido, el dejar de tener contacto con su deporte de manera directa, aunque estemos entrenando, aunque nos estemos manteniendo en forma, pero claro, la parte de entrenar, el que necesita una piscina y no tiene piscina, o el que necesita chutar y tener su campo de fútbol y no lo tiene, pues se pierden esas sensaciones. Importante que lo destaques, que ahora es momento también de recuperarlas. Sí, y por eso te decía lo de adaptarte también un poco a las necesidades de cada uno, ¿no? Que a veces también no es fácil, ¿no? Como entrenador, ¿no? Porque a veces tú, claro, llevas ya tanto tiempo entrenando y sabes lo que funciona y lo que no funciona, que claro, que sabes que si igual haces las cosas a tu manera, que sabes el resultado que va a dar, claro, pero aparte estás ahí, tienes delante a personas que, claro, que pueden no verlo igual que tú. Entonces, al final, claro, entre su bienestar emocional y el mío a la hora de competir, elijo el de ellos. ¿Me explico? Y esto es algo que aprendes con el tiempo, ¿no? Que sobre todo, pues en África ya vas cogiendo la experiencia, entrenas con 4 porteros diferentes, de 4 países diferentes, vas a Filipinas, lo mismo, y luego vas al Betis. En el Betis entrené prácticamente fueron 4 porteros diferentes en 2 temporadas. Entonces, al final, son personas diferentes, con unas necesidades diferentes, con bagajes diferentes, y tienes que, en cierta manera, aclimatarte, irte amoldando y negociando también las cosas, ¿no? Aun Uh -huh. sabiendo que la línea un poco de entrenamiento siempre la vas a marcar tú, pero sí que puedes irte hacia un lado y hacia el otro dependiendo de las necesidades también que ellos tengan, porque es una demarcación también bastante peculiar, ¿eh? Con ese aspecto connotativo un poco de lo que son las sensaciones, son muy importantes para nosotros. Uh -huh. Han preguntado, Josep, que cuándo nos vamos a volver a juntar. Aprovecho, aunque lo tengamos un poco en el aire, John, que tenemos que cerrar la fecha, pero aprovecho para decir que la semana que viene estoy preparando una mesa redonda de valores en el deporte, donde si cuadramos y todo va bien, pues John estará también con nosotros. Así que tampoco me quiero alargar mucho para que queden cosas ahí por contar y generar esa inquietud, ¿no? En los que nos están escuchando para que se animen la semana que viene. Yo pondré toda la información en mi Instagram, así que ahí podréis informaros, ¿vale? Es una mesa redonda con más profesionales que va a ser muy positiva. Y por último, ya para dar, que también te quiero dejar que hagas lectura y tus cosas, no te voy a robar toda la tarde, es que he visto un titular que me ha hecho mucha gracia, ¿no? ¿Qué técnico más atípico para estos porteros, ¿no? ¿Por qué atípico? ¿Por qué te denominan atípico? ¿Y por qué tenéis fama los entrenadores de porteros y los porteros de ser atípicos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estereotipo tenemos con los porteros? Cuéntanos. No sé, yo me tengo por un tipo bastante normal, es decir, entiendo por, Que me ha hecho mucha gracia. entiendo por normal comportarte de una manera natural. Igual a veces eso es lo atípico, comportarte de una manera natural, no protegerte, Joder. ser como eres, y igual será eso. Entonces, lo atípico en este mundo, en el del fútbol, igual es no mostrarte como eres, ¿no? Pues yo es que no sé, me ha ido muy bien así. Y no solo a mí, Qué sino buena respuesta has dado, John. he visto también que a los que les rodea, pues es difícil llevarse mal conmigo, porque es verdad, indudablemente todos tenemos nuestras cosas, pues estoy siempre de buen humor, soy una persona positiva, por qué voy a cambiar? Tengo mucho sentido del humor, porque tengo muchísimo sentido del humor, y lo que he dicho muchas veces, ¿no? Lo que hago no es lo que soy. O sea, porque el único miedo que tengo es el de quedarme al margen de mí mismo. Porque al final en esto del fútbol, si te quieres comportar como todo el mundo quiere, al final terminas siendo un don nadie, porque al final intentas tanto satisfacer a los demás que te olvidas de ti mismo. Y esto es lo que soy. Y lo que soy, lo he sido en el Athletic Bilbao, lo he sido en Sudáfrica, lo he sido en el Betis, lo he sido en Filipinas, lo he sido, es más, te voy a contar una anécdota. Cuenta, Antes cuenta.
que esta es buenísima también. Antes cuando estaba en paro, pues bueno, tenía relación con el entrenador del Bermeo, con el entrenador del equipo de mi pueblo, porque bueno, fuimos jugadores en aquellos tiempos en categorías inferiores juntos, luego también en época senior y tal, y le dije, oye, por favor, que mira, me pasa esto, que claro, llevo meses sin tocar un balón y conocía a su entrenador de porteros, él me conocía a mí y a ver si podría ir, aunque sea pues para golpear un poco el balón, para echarle una mano y así estoy en activo, porque no quiero ponerme a trabajar y que me caiga rodando al pegar un balón, ¿no? Y me dijo, "Oh, sí, sí, ni un problema y tal. Pues fíjate, cosas que piensas que ellos te lo agradecen, como que te están, como que vamos, Ujú. que se desviven por ti, que al final el favor me lo hicieron ellos a mí, me lo hicieron ellos a mí. Pues el día anterior de coger las maletas y venirme aquí, estaba entrenando con los porteros del Bermeo. O sea, me acuerdo además cuando salió esto, preparando las botas y tal, tenía las botas llenas de barro. Me acuerdo yo preparando la maleta, mi madre limpiándome un poco las botas, porque son las botas que voy a utilizar al día siguiente en la sesión. O sea, para que veas un poco, al final, que la vida es que son 2 días. Esto cambia muy rápido. O sea, de pronto estás aquí, de pronto estás allá. Y me acuerdo que no me dio tiempo ni de despedirme y le dije, oye, mira, que me ha salido un equipo y estoy muy a gusto con vosotros, pero lo he tenido que dejar, ¿eh? Y me dice, joder, ¿qué equipo? Me decía. Y le digo, he estado dudando, pero me ha costado tomar la decisión, ¿eh? Esto que estás diciendo ahora también, el otro día tuvimos una charla, también coloquio con Mendilibar, y también destacaba esto, ¿no? De decir, a ver, que yo no olvido nunca de dónde vengo, o sea, que yo no voy a poner un traje aquí para aparentar que yo vengo del barro, que yo vengo de, ¿no? Que vengo de entrenar a categorías inferiores y que no he perdido nunca el foco de dónde yo vengo, de lo que me ha costado, de los valores que me acompañan, que gracias a ellos hoy estoy aquí y puedo ser quien soy, es mi esencia, ¿no? Un poco Pero, en tu línea, que es también sí. José Luis Mendilibar, es otra pasada como tú. Pero no es por igual porque quieras parecerlo así, sino porque te sale de la manera más genuina y auténtica. Es decir, es que es así. Te quiero decir, lo sientes así. Y entonces al final no es nada forzado, porque la naturalidad tampoco la puedes forzar. Es decir, porque ya no es naturalidad. Entonces procuro vivir bastante, como digo yo, en libertad, ¿no? Sin molestar a nadie, entendiendo que mi libertad termina donde comienza la de los demás, Uh pero -huh. vamos, que no tengo miedo a mostrarme tal y como soy, vamos. Bueno, eso también te hace vivir tranquilo, ¿eh? Porque los que van ocultando, engañando o aparentando, eso al final es un estrés que, no, que tarde o temprano rompe por algún lado. Te preguntan, que me parece muy interesante, que cuál es la superstición más rara que has visto hacer a un portero. Joder, pues la verdad que, pues no te diría, ¿eh? La verdad, ¿No? ¿no? Wow. ¿Tú No, tenías me cuando...? llamó una vez la atención en una charla con Denis Masinde Oniango, un portero que estuve entrenando en África. Estaba atravesando una racha, ¿no? Era un portero con muchísimo potencial, ¿no? Pero que no terminaba de romper. ¿No? Era uno de esos porteros que le veías que le faltaba algo y por su actitud a veces pues parecía que no ponía toda la carne en el asador, ¿no? Pero no era tampoco eso, ¿no? Sino simplemente que un carácter ugandés, ¿no? Tranquilote, bondadoso, muy, muy tranquilo, ¿no? Y entonces tuve, me acuerdo, una pretemporada, una charla muy, fíjate, hablando de eso, pues bueno, que va al hilo, ¿no? Y tuve una charla pues un poco íntima, hablando un poco había que tocarle la fibra, ¿no? Y le dije, mira, le dije, ¿qué es lo que tú valoras en mí, por ejemplo, cuando estoy entrenando? ¿Qué es lo que ves? Y me dice, jo, pues yo veo que eres muy apasionado en el entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que valoras, por ejemplo, de Wayne, que era el otro portero? ¿A quién ves cuando él, qué crees que es la fuerza que le mueve hacia adelante? Y me dice, su familia y Dios, porque era un portero muy creyente que además era pastor, ¿no? Y digo, pues te puedes decir que no sé a ti qué es lo que te mueve hacia adelante. Digo, dime algo que te mueve hacia adelante, algo que haces todos los días. Y me contestó, llamo a mi madre todos los días por teléfono a Uganda. Y le dije, ¿ves? Eso es lo que quiero ver. Cuando estemos entrenando, quiero ver a tu madre con nosotros. Quiero sentir que estás entrenando para ella. Y ya relacionando con esto, en África sí que había mucho tema de vudú y demás. Es decir, conservaban incluso la antigua tradición esa. De hecho, hubo un tiempo que no ganábamos muchos partidos en casa y salió por ahí algún chamán de estos diciendo que era porque alguien había echado un mal fallo al campo
y tuvieron que venir allí a hacerle un exorcismo al campo, ¿no? A ver si así podíamos ganar más, ¿no? Para que veas un poco que todavía se llevaba esa cuando estuve allí en Sudáfrica. John, ¿sabes lo que más me ha hecho disfrutar? Ver tu cara, cómo expresa esa emoción con la que recuerdas todo lo que has vivido. Es solo tu cara es el reflejo de, dicen que la cara es el reflejo del alma, ¿no? Pues en tu caso estoy segura de que todos los que nos han estado escuchando han sentido y han vibrado con lo que has contado como lo he hecho yo. No quiero darte más bola porque si no, la semana que viene, al final Ya, se no te va. Bueno, no, tenemos, que tienes muchas experiencias. no tenemos programa, no tenemos programa. No, pero bueno, me sabe mal, ¿no? Tampoco, la verdad que el tema da para estar al rato y cuando se está a gusto, ya te digo que no me he enterado de que se nos ha pasado la hora. Así que nada, lo primero, darte las gracias, te lo diré y me reiteraré, por haber querido compartir este ratito. Al final, bueno, ya sé que en fin, mucha demanda y que estás muy solicitado, por lo tanto, el habernos regalado este espacio creo que ha sido muy enriquecedor para todos. La gente ya lo ha ido diciendo. Gracias por compartir, gracias por transmitir y espero vernos pronto, espero verte en la televisión, eso será buena señal y cerramos el tema para la semana que viene. Así que los que nos estén escuchando, que sepan que habrá continuación. Pues perfecto. Pues ¿Sí? enviarle también un saludo a Rafa García, que lo he visto también por ahí. Sí, hay un montón de Se- gente que... por cierto, sevillista, meterle caña a los béticos que estáis por ahí. Pero fijaros lo que son las Elena, cosas, fijaros lo que son las cosas, y cuando tuve que abandonar la ciudad de Sevilla me bajó en las maletas. Así que tenemos sometidos a esos sevillistas también. qué Así que bueno. nada, enviarle un abrazo desde aquí. Muchas gracias a vosotros, Lorena. La verdad que suele decirse que recordar es vivir dos veces y cuando cuentas Total. estas cosas, pues te viene a la cabeza un poco cosas incluso que tienes por ahí de tu pasado por África, ¿no? Que para mí es una de las épocas más entrañables de mi vida y siempre me gusta mucho hablar de ella porque la verdad que me ha llamado mucho allí. Y que los recuerdos nos hacen revivir y que el revivirlo nos transmite, nos trae la emoción, ¿no? Que sentimos ese día. Y fruto de ello es la cara con la que nos has estado contando con admiración todo lo que, bueno, todo lo que has ido viviendo, que está ahí, que está guardado y seguro que en un buen sitio. Así que nada, mil gracias a todos los que han estado, que ha A habido bastante vosotros. gente, y gracias una vez más a ti, John. Nos vemos la Un semana que placer. viene, si todo va bien, y continuamos, ¿vale? Adiós, Un adiós. beso, nos vemos pronto, gracias, gracias. Adiós.